Una copa que sabem que hi haurà molts aficionats de la penya que hi aniran, que la jugarem amb un pla que és molt clar, que és anar per ella, des del primer partit, des del primer moment. Anem a guanyar, hem demostrat que som un equip competitiu, que tenim jugadors que aquests partits saben com jugar-los i amb la consciència de saber que és molt difícil, que passarem per molts moments complicats, on podem estar baix, on podem tenir un ambient en contra, evidentment juguem contra l'amfitrió i això passarà, i en el que ens ho hem de creure al 100% perquè no ens traeixi en cap moment el creure'ns-ho de veritat i el anar a guanyar, que és el que volem. No, gens. Sabíem que qualsevol dels 8 equips que hi ha a la Copa ha demostrat que és molt competitiu, que és una amenaça. Parlem de la penya perquè tant Madrid com Barça com els altres equips que hi ha allà són superpotents i passa perquè nosaltres ens ho creiem, fem un molt bon partit i que els nostres jugadors estiguin bé, que és el que depèn de nosaltres i el que és important. A nivel mental se puede enfocar de muchas formas. Yo cuando tengo la presión de haber de ganar jugando en casa con todo la responsabilidad que lleva, pues también es una trampa, ¿no? Entonces, está claro que si no hacemos un muy buen partido, esto no va a servir de nada, porque al principio va a ser una batalla atlética, de energía, de velocidad muy importante, que nosotros tenemos que mantenernos en el partido y dentro de esta parte mental, el tema de creernos lo que vamos a ganar y que vamos a ganar la Copa, porque podemos hacerlo, porque tenemos el equipo para poder hacerlo, para mí es la clave, que tú no estés en un momento, te veas 10 abajo, veas una fiesta en el pabellón y te rindas, porque muchas veces muchas de nuestras posibilidades van a pasar por ahí, ¿no? Por ser capaces de superar una adversidad, un mal momento y de creérnoslo que podemos y hemos de estar un poco locos para ir allí de verdad a por la victoria. Sí, lo primero que he dicho, que mucha gente del Juventud va a hacer un gran esfuerzo porque al final es una cosa que somos conscientes, que ir a una copa es un esfuerzo familiar, ¿no? El esfuerzo económico que haces a veces por irte de vacaciones lo haces para dar apoyo a tu equipo y nosotros representamos el que esta gente que vaya allí salga con el orgullo, ¿no? de ver un equipo que lo ha dado todo y que se lo ha creído de verdad. ¿Vamos a disfrutar? Vamos a competir. Yo disfruto cuando competimos y cuando ganamos. Entonces, con cero excusas, con la responsabilidad de saber que la gente que va, aunque es verdad que irán muchos de Badalona, mayoritariamente el pabellón va a ir con Valencia, y aunque sea una fiesta de las aficiones, jugamos en el Roig Arena. Y aunque seamos pocos, pues que se oigan y que nosotros sepamos que están ahí y que lo utilicemos como una motivación más, que es lo que va a ser, ¿no? Ya hay muchas batallas en la historia donde ser menos no te quita posibilidades de poder ganar al final, pues nosotros a tope. Y lo que le pido al equipo es este punto, ¿no? No es que tenemos experiencia ya, la experiencia que no nos haga pensar que es muy difícil, que nos haga pensar que no queremos oír que somos un equipo veterano. Creemos que nuestros líderes tienen este punto de locura suficiente como para ir allí y tener en los ojos una mirada y un fuego que todo el mundo vea que vamos a por el partido. Ahora en los entrenamientos sí que hacemos un pico donde buscamos más intensidad y más velocidad. Tenemos la suerte de que jugamos el jueves, que es una cosa que de cara al aficionado sí que es verdad que piensas que si te sale mal pues es mala, pero para nosotros es buenísima porque tenemos un día de descanso y, siendo sinceros, no nos dejaremos nada. En el primer partido es una final para nosotros, la ilusión máxima de ganar ese partido y lo que venga como podamos ya lo asumiremos sin pensar más allá de las cargas que necesitaremos. Vamos a darlo todo en cada minuto porque sabemos que cualquier otra cosa que no sea este plan de ir a ganar y darlo todo en cada rebote, en cada acción, nos quita posibilidades de ganar esta batalla que seguro que Valencia planteará con un nivel de intensidad y de velocidad y de evitar situaciones de 5 contra 5 muy diferente al partido que vimos aquí. Sí, es un torneo que sabemos que es a 3 partidos, que es una cosa que está cerca, que es muy difícil y es uno de los torneos que es especial porque yo creo que todo jugador, todo entrenador, todo club entiende que a 3 partidos ganar un título y un título de muchísimo prestigio pues es más posible. Entonces
creo que hay ganas porque tenemos jugadores que lo han probado, ¿no? Que saben lo que es. Y es una de estas cosas que se transmite, sabemos lo especial que es y ganas tenemos muchas. Sí, el año pasado la primera parte la jugamos bien, creo que la jugamos muy bien, pero esto no va de jugar bien, esto va de competir y al final salimos del partido por acciones de rebote donde son batallas individuales y hay más un factor competitivo que un factor de juego, y lo que le pedimos a los jugadores es que jueguen con la disciplina y con el tono y con la seriedad que cada posesión vale en la Copa. Dos malos ataques, dos malas defensas, dar facilidades a un equipo en la Copa del Rey es no poder ganar al final del partido, y ir paso a paso, vayamos 10 arriba o 10 abajo, no cambiar esta idea de que para poder sumar al final tenemos que hacer un partido pues casi perfecto en términos de competitividad, de segundos esfuerzos, de no cometer lo que nos pasó allí, un poco de perder 2 balones consecutivos. Todo esto le estamos dando una prioritat especial. No penso en reforços, penso en els que tenim aquí, en ajudar al màxim els que tenim aquí, i si arriba algun reforç d'aquí al dijous, adaptar-lo i treure rendiment, doncs és circumstancial. Vull dir, crec que el 90% de les nostres possibilitats de guanyar o de perdre passen pels que tenim aquí ara. Si arriba un reforç, benvingut, i si no arriba, que tampoc sigui una excusa en cap moment, perquè amb els que tenim la il·lusió és treure el 110% d'això, i crec que som un equip que no depèn d'un o de l'altre, que depenem de que la nostra força vingui del joc col·lectiu, tant en atac com en defensa, i no vull pensar en els que no hi són. Sí, canvis i ajustos hi ha, quan guanyes i quan perds. Ja ho he dit, esperem un València més semblant al que vam veure al partit de l'Asbel que el que vam veure a Badalona, que venien de doble jornada d'Eurolliga. No ens enganyem, vull dir, la intensitat serà diferent, la velocitat serà diferent. El Pedro ja ho va dir quan va sortir d'aquí, que el 5x5 no és el que els hi convé, i vam aconseguir un partit de molt de 5x5, ho hem de tornar a intentar, però fixeu-vos quan agafin la pilota després d'un rebot, allò serà una carrera. I serà un partit molt diferent perquè, evidentment, doncs, en ús de faltes, en córrer, en reaccionar, quan estàs cansat, és molt difícil. Sembla molt fàcil aquí parlat, ho podríem guanyar i dibuixar perfectament, però a l'hora d'executar-ho allà ells tenen una velocitat d'execució amb una simplesa de conceptes extraordinària, molt enriquida, perquè sembla que juguen moltes coses similars, però et canvien posicions, perfils de jugadors d'aquí i allà, i has d'estar molt bé per estar davant de la pilota i no equivocar-te, i a més, després d'això, el que he dit, t'estàs esforçant per córrer tot el camp 2 o 3 vegades, triples, rebots d'atac, etc., i has d'acabar agafant el rebot, que és una de les coses que aquí ens va donar la victòria, i que allà doncs, esperem un València molt perillós en aquest factor del partit, de rebot d'atac i de rebot. Segur, un dels que més en sap, un dels que sempre ha portat iniciatives noves, no? Ell té ara mateix un estil que molta gent li ha copiat, fins i tot diria entrenadors que han acabat a NBA, que amb aquesta velocitat d'execució i responsabilitat individual que els demana als jugadors manté un segell i una intensitat molt altes, i això és el que veurem a la Copa del Rei. Ja ho va dir l'any passat, que no van arribar en una dinàmica tan positiva com ara, que ara són el top 3 d'una Eurolliga supercompetitiva amb rivals molt exigents, quan semblava que el seu model en aquell moment no estava donant els màxims que ara estan donant, va dir que doblaria l'aposta. Doncs espereu que la triplicarà aquest any i que ens espera un partit molt físic, i nosaltres ho podem fer bé, però sabem la recepta i sabem el que ens espera.